Muy buenas tardes para todos. Increíblemente, tal vez tengo en realidad muy poco que decir sobre la situación actual, cuyo vértice más notorio es la pandemia, que hundió las economías e hizo crecer la miseria de modo exasperante. Solo quisiera compartir algunas reflexiones en torno a la desigualdad con la que se trata esta pandemia y la discriminación que dicho trato provoca. Este virus ha tenido una característica inusual y sigue teniéndola. Ataca, entre otros, a la gente rica. No es una enfermedad de la pobreza como el dengue, el cólera, la gripe aviar, el SARS, se han convertido con el tiempo en enfermedades de la miseria, pues la medicación es muy costosa y los servicios públicos de salud no proveen la medicación gratuitamente. Tampoco es el COVID una morbilidad con que con mucho dinero, se cure o se prevenga. El dinero, el poder o el prestigio no son una garantía para no contagiarse o para curarse pronto. Mientras tanto, Occidente asiste con horror a que le pase a los ricos lo que solo debería suceder, según ellos, a los miserables. En este escenario, la humanidad se dio cuenta repentinamente de que debe cuidarse ante un virus mortal, pues en todo caso las víctimas seremos todos, no solamente los pobres, que normalmente no importan a nadie. Tenemos estadísticas sobre la cantidad de infectados y muertos en casi todos los países del mundo. Los europeos, los americanos, los asiáticos. ¿Quién tiene datos sobre África? Nadie. Nadie es nadie. Nadie sabe cuántos africanos han muerto, cuántos están infectados, qué clase de atención reciben, si los hospitales están debidamente equipados, si tienen suficiente alcohol, si cuentan al menos. ¿Cómo es posible que se suponga que en África puede haber alguna clase de cuidado en torno de la pandemia si no hay agua potable en el 60 o 70% del continente? ¿Con qué pueden lavarse las manos? Simplemente África no importa a nadie, pues no tienen recursos naturales, son miserables y para colmo suelen ser negros, lo cual es un estigma que nos acompaña todavía hoy. Negros miserables y africanos jamás nos han importado. Escenario parecido se vive en la India, con casi 1.500 millones de habitantes que corren graves riesgos por las escasas condiciones de higiene y hacinamiento. No hay datos sobre la enfermedad, pues a Occidente le importa solamente Occidente. Ante semejante panorama, es muy probable que el coronavirus se convierta finalmente y con el tiempo en una enfermedad de la pobreza. Son los pobres los que carecen de agua potable, dinero para comprar medicinas u otros paliativos, y por supuesto, si apenas tienen recursos para comer de vez en cuando, no podrán tener acceso a vacunas costosas, cuando las haya, para curarse en casos de contagio. La alimentación escasa
y de dudosa calidad que se come en la miseria también deteriora las defensas propias del organismo, exponiéndolo a graves consecuencias médicas. Los laboratorios dicen que han logrado una vacuna económica que podría costar entre 3 y 4 dólares. Se supone que ese valor garantiza una accesibilidad universal, lo cual no es verdad, no es cierto, es mentira. 3 o 4 dólares es un salario en la India, es un mes completo de trabajo de una familia. Por eso podremos ver cómo los pobres mueren sin que nos preocupemos demasiado, como lo estamos viendo ahora. En suma, esta pandemia pone una vez más en el centro de la escena a los pobres y a los miserables, que no solo no comen, sino que comenzarán a enfermarse y morir sin que eso nos provoque muchos problemas de conciencia. Además de esta pandemia que se dio en llamar coronavirus, hay una vieja, antiquísima pandemia por nadie combatida. Es el hambre. El hambre es la mayor causa de muerte en el mundo, con o sin pandemia. Pero nadie quiere decirlo, porque estaríamos confesando nuestra naturaleza miserable, discriminatoria y réproba. Este congreso se ha organizado finalmente para entender sobre este tema desde la perspectiva de la miseria, pues nos concierne como seres humanos, activos y preocupados por el prójimo. Sin duda, la pandemia pasará, pero el hambre no pasará. Unas 750 millones de personas, 750 millones de personas padecen hambre y miseria en el mundo y es la causa de su muerte joven, contra 50 millones de casos de coronavirus. 750 millones por hambre, 50 millones por coronavirus. Pero ya lo hemos dicho, la pandemia del hambre no le importa seriamente a nadie. Con estas tristes palabras, cosa que lamento, doy por inaugurados los presentes trabajos del tercer Congreso Internacional sobre el hambre y la miseria en las Américas, que tiene sede este año en la ciudad de Bogotá, Colombia. Este congreso se realiza bajo la presidencia del señor presidente con sus mandatos cumplidos de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Muchas gracias.